Vecino del otro lado. Me llamo Clara y trabajo como cajera en un supermercado local. Hace unos meses, decidí mudarme a un dúplex en un barrio tranquilo de la ciudad, buscando algo de paz después de mis largas jornadas laborales. Mi nuevo hogar parecía perfecto, excepto por un detalle: mi vecino del otro lado. Desde el primer día noté su reclusión. No se le veía salir nunca y, lo que es peor, ruidos extraños resonaban desde su casa a cualquier hora. Una noche, tras un turno especialmente extenuante, llegué a casa con esos sonidos aún más intensos en mi mente. No eran los habituales crujidos de una casa vieja, sino algo más inquietante. Movida por una gran preocupación, decidí verificar que todo estuviera bien. Al acercarme a la puerta de su apartamento, me sorprendí al verla entreabierta. Con cada latido en mi pecho y mis manos temblando mientras empujaba lentamente la puerta, que chilló sutilmente bajo el suave empuje. La oscuridad del interior se tragaba cualquier haz de luz que intentaba infiltrarse desde el exterior, creando un umbral que parecía dividir dos mundos completamente distintos. Me adentré con paso inseguro, la respiración entrecortada, mientras mi voz temblorosa rompía el silencio sepulcral: «Vecino, ¿está todo bien aquí?». No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz rebotando en las paredes desnudas y volviendo a mí, ampliando mi sensación de soledad y desasosiego. El aire dentro de la casa estaba estancado, pesado, como si no se hubiera renovado en semanas. Mis ojos tardaron unos segundos en ajustarse a la penumbra, y justo cuando comenzaba a distinguir las formas borrosas de los muebles, un objeto inesperado captó mi atención. Una pequeña pelota rodó hacia mí desde la oscuridad de la cocina, deteniéndose a mis pies con un leve tintineo metálico. Al principio, la sorpresa me hizo retroceder un paso, pero la curiosidad pronto se apoderó de mí, y me agaché para inspeccionarla. Mis dedos rozaron la superficie fría y dura del objeto, y al levantarlo para examinarlo mejor bajo la escasa luz, mi corazón se hundió. No era una pelota de juguete, como había imaginado inicialmente, sino una bola de acero. Lo que más me alarmó no fue su inusual presencia en un lugar como aquel, sino las manchas que la cubrían. Eran de un rojo oscuro, casi negro, viscosas al tacto, lo que indicaba que no eran pintura ni óxido. El olor metálico del hierro mezclado con algo que mi mente se resistía a identificar se adhería a mis dedos, provocando un revuelo en mi estómago y un escalofrío que recorría mi espina dorsal. Con la bola de acero en mano, la realidad de lo que aquellas manchas podrían significar comenzó a invadir mi conciencia. No era simplemente un objeto abandonado o un juguete roto, era un presagio de algo mucho más siniestro. Cada posible explicación que cruzaba por mi mente era más macabra que la anterior, y el temor comenzó a enredarse en mis pensamientos como una enredadera venenosa. En ese momento, comprendí que lo que había comenzado como una simple verificación de bienestar podría muy bien haberme llevado a descubrir algo terrible. A medida que avanzaba hacia la cocina, el aire se volvía cada vez más denso y difícil de respirar. El olor, inicialmente sutil y apenas perceptible, se transformó en un hedor penetrante y fétido que me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Era un olor a descomposición, pesado y pútrido, como el de carne dejada al sol durante días. Cada paso que daba hacia la fuente de ese olor aumentaba mi temor y repulsión, pero una fuerza desconocida me empujaba hacia adelante, hacia el corazón de aquel misterio oscuro. Al cruzar el umbral de la cocina, la escena que se desplegó ante mis ojos me hizo detenerme en seco, como si una mano invisible me hubiera agarrado del pecho. Allí, en el suelo desgastado y manchado, yacía el cuerpo de un hombre. Estaba recostado de espaldas, sus ojos cerrados, como si estuviera en un sueño profundo, pero la realidad era mucho más sombría. Su piel, pálida y moteada, mostraba signos claros de descomposición. La lengua, hinchada y protruyendo grotescamente de su boca entreabierta, daba testimonio mudo del tiempo que había pasado desde su muerte. Era una visión espantosa, casi inhumana. Lo más perturbador, sin embargo, eran las larvas y gusanos que se movían sobre y dentro de su cuerpo. Estos pequeños seres blancuzcos se deslizaban entre las ropas rasgadas y la carne expuesta, alimentándose de la descomposición. El zumbido sordo de las moscas que revoloteaban alrededor añadía una banda sonora macabra a la escena. La evidencia era clara:
el hombre había estado muerto durante días, tal vez semanas, abandonado en su propia casa, convirtiéndose lentamente en parte del paisaje de su último refugio. El impacto visual y emocional de esta escena fue abrumador. Sentí como mi cabeza daba vueltas y un nudo se formaba en mi garganta. La necesidad de huir de aquel lugar se enfrentaba a la responsabilidad de actuar, de hacer algo ante tal hallazgo. La muerte en soledad del hombre me llenó de una profunda tristeza y un palpable sentido de urgencia por salir de esa casa y buscar ayuda. Era evidente que lo que había comenzado como una simple preocupación vecinal había escalado a una situación de verdadera emergencia y horror. La horrenda realidad de la escena frente a mí me dejó atónita, mi mente luchaba por aceptar lo que mis ojos veían. En un último intento de negar la terrible verdad, grité de nuevo, con una voz que se quebró en el aire muerto de la habitación: «Vecino, ¿está bien?». Sabía que era absurdo, que no recibiría respuesta alguna de alguien claramente fallecido, pero la desesperación me hizo aferrarme a cualquier esperanza, por vana que fuera. Miré frenéticamente a mi alrededor, buscando alguna señal de vida, alguien más que pudiera haber estado allí, que quizás hubiese rodado esa ominosa bola de acero hacia mí. Pero no había nadie, solo el eco de mi voz perturbaba el silencio sepulcral del apartamento. La soledad del lugar, combinada con el escenario macabro, encendió un pánico agudo en mi pecho. El aire parecía espesarse, cada respiración se volvía más pesada, y el instinto básico de supervivencia se apoderó de mí. Salí corriendo de la casa, tropezando con mis propios pies, gritando por ayuda, cada paso alejándome de la pesadilla que había dejado atrás. Una vez afuera, en la relativa seguridad de la calle, saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a la policía. Los operadores, entrenados para manejar llamadas de emergencia, respondieron rápidamente, y en cuestión de minutos, los oficiales llegaron, rompiendo el silencio de la noche con el sonido distante de las sirenas. Traté de mantener la calma mientras les daba mi declaración, explicando lo mejor que podía a través de mi agitación lo que había encontrado. Uno de los oficiales, con una expresión sombría y compasiva, escuchó atentamente y luego, con voz baja, confirmó mis peores miedos. Según el estado avanzado de descomposición, mi vecino había estado muerto durante semanas. Esa simple afirmación cayó sobre mí con el peso de 1000 ladrillos, sellando la horrible verdad de la noche. El impacto de esa revelación y la experiencia vivida esa noche me persiguen hasta el día de hoy. Es un recuerdo que se cierne sobre mí, una sombra en mis pensamientos más tranquilos. Nunca olvidaré el día que decidí verificar si mi vecino estaba bien, solo para descubrir una escena de horror que superaba mis peores pesadillas. La realidad de la muerte, tan cercana y tan brutalmente presentada, me ha cambiado de manera que aún estoy tratando de comprender. El ritual siniestro. Era un miércoles de otoño cuando todo comenzó a cambiar en el edificio donde vivo con Elba, mi esposa desde hace 45 años. Me llamo Julián y le contaré lo que me pasó hace unos años. Siempre habíamos disfrutado de la tranquilidad de nuestra jubilación, viviendo de los ingresos que nos proporcionaban nuestros arrendamientos. Pero esa tranquilidad se vio interrumpida cuando decidimos alquilar uno de nuestros apartamentos a un grupo de inquilinos extranjeros. Desde el primer día que aquellos inquilinos extranjeros se instalaron en el apartamento, su comportamiento despertó sospechas. Inmediatamente notamos que recibían una gran cantidad de paquetes en horas poco habituales. El portero, acostumbrado a la rutina del edificio, me comentaba con frecuencia cómo se veía obligado a interrumpir su cena para atender el timbre del portón, recibiendo cajas selladas que, aunque no eran particularmente grandes, sí eran numerosas y llegaban casi diariamente. Pronto, las reuniones nocturnas comenzaron. Era habitual escuchar pasos apresurados subiendo y bajando las escaleras cuando el reloj marcaba pasadas las 12 de la noche. Risas apagadas, conversaciones en un idioma que no lográbamos identificar, y el ocasional chirrido de muebles siendo arrastrados a altas horas de la noche se convirtieron en la nueva banda sonora de nuestro edificio. Sin embargo, lo que realmente comenzó a alarmarnos fue la aparición de olores extraños que se filtraban por los pasillos. Al principio, era simplemente un olor a humedad, como el que precede a una tormenta de verano, pesado y omnipresente. Pero con el tiempo,
ese aroma fue acompañado por otro mucho más perturbador. Era un olor penetrante, que recordaba a carne en descomposición, y se hacía más fuerte en las proximidades del apartamento alquilado. Los demás residentes empezaron a quejarse. Una vecina, señora Marta, me comentó cómo el olor se infiltraba en su apartamento por las noches, tan fuerte que había comenzado a dejar las ventanas abiertas a pesar del frío otoñal. Otro vecino, joven Carlos, me confesó que había escuchado extraños sonidos provenientes del apartamento, como cánticos o rezos, en esas reuniones nocturnas. La combinación de paquetes misteriosos, reuniones secretas y olores nauseabundos era demasiado inusual para nuestro tranquilo edificio. Elba y yo nos sentíamos cada vez más inquietos, conscientes de que algo no estaba bien, algo oculto se estaba gestando justo bajo nuestros techos. Las quejas no tardaron en llegar, y una mañana, decidido a resolver el asunto, subí a confrontar a los inquilinos. Para mi sorpresa, habían cambiado la cerradura sin nuestro consentimiento. Golpeé varias veces, pero nadie respondió. El mal olor había alcanzado un punto insostenible esa tarde. Flotaba en el aire con una densidad casi tangible, y cada ráfaga que emanaba del apartamento de los inquilinos extranjeros era más insoportable que la anterior. Decidido a poner fin a esta situación intolerable, tomé el teléfono y llamé a la policía. Expliqué con voz temblorosa que sospechábamos que algo muy malo estaba sucediendo en uno de nuestros apartamentos, algo que iba más allá de lo usual o explicable. Cuando los oficiales llegaron, les describí los eventos recientes, los paquetes misteriosos, las reuniones nocturnas, y por supuesto, el olor insoportable que ahora llenaba el edificio. Escucharon con una mezcla de escepticismo y preocupación, tomando notas ocasionalmente. Finalmente, decidieron que era necesario forzar la entrada para investigar más a fondo. Romper la cerradura generó un ruido sordo que resaltó en el silencio usual del edificio. Al abrir la puerta, un hedor abrumador nos golpeó de inmediato, un olor que combinaba muerte y descomposición con un fuerte aroma a incienso, como si intentaran enmascarar el verdadero olor de sus actividades. Lo que vimos dentro superó cualquier expectativa o miedo que pudiéramos haber tenido. El apartamento estaba oscurecido, con cortinas pesadas que bloqueaban cualquier entrada de luz natural. Al encender las luces, la escena que se desplegó ante nuestros ojos parecía sacada de una película de terror. Cráneos, algunos demasiado pequeños para ser humanos y otros indudablemente que tal vez sí eran origen humano, estaban dispuestos en estantes, mesas e incluso colgados en las paredes. Los huesos estaban mezclados con lo que parecían ser cráneos de animales, creando un macabro collage de la muerte. Por todas partes, colgaban cuerpos de conejos, sus pieles blancas contrastando con el oscuro interior del apartamento. Estaban atados por las patas traseras con cuerdas gruesas, balanceándose ligeramente con el movimiento del aire. Cada rincón del apartamento contenía algún elemento perturbador, desde velas negras quemadas hasta cuencos de lo que parecía sangre coagulada. El ambiente estaba cargado, no solo con el olor a muerte y a incienso, sino también con una sensación palpable de algo profano y oscuro que se había llevado a cabo allí. Los oficiales se movieron con cautela, documentando cada hallazgo con sus cámaras y tomando notas minuciosas. El descubrimiento dejó a todos presentes con un sentimiento de desconcierto y horror, conscientes de que habíamos descubierto algo mucho más grave y perturbador de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Encontramos a los inquilinos durmiendo plácidamente en una habitación adornada con extraños símbolos. Despertados por los oficiales, parecían confundidos y negaron cualquier conocimiento de lo que ocurría en el resto del apartamento. Fue un asunto perturbador, y aunque no se encontraron pruebas suficientes para acusarlos de algún crimen, se les pidió que desocuparan el apartamento. Desde entonces, Elba y yo hemos cambiado nuestra forma de gestionar los arrendamientos. Ahora, revisamos minuciosamente la historia de cada potencial inquilino. El recuerdo de aquel día sigue presente en cada rincón de nuestro edificio, un siniestro recordatorio de que no siempre podemos conocer verdaderamente a quienes nos rodean. Susurros en la pared.
Mi nombre es Susana, y recientemente, la vida ha dado un giro bastante inesperado y aterrador. A mis 30 años, trabajo en el departamento de marketing de un banco y, siendo nómada digital, tengo la libertad de trabajar desde cualquier lugar. Buscando economizar, me mudé a un apartamento en un edificio recién renovado que parecía perfecto, asequible y estéticamente agradable. Pero desde que me instalé, algo no ha estado bien. Desde la primera noche en mi nuevo apartamento, el silencio se rompía con susurros tan tenues que me hacían dudar de mis propios oídos. Eran palabras susurradas, en tonos casi imperceptibles, que parecían arrastrarse a través de las paredes como una brisa suave pero inquietante. Junto a ellos, llegaban llantos que sonaban con la pureza y la desesperación de la infancia. A menudo, en la quietud de la noche, podía escuchar claramente el eco de sollozos sofocados que reverberaban a través de los pasillos. Al principio, atribuí estos sonidos a las peculiaridades de un edificio viejo que había sido renovado. Pensé en el crujir de las maderas, el silbido del viento a través de grietas ocultas, quizás incluso en el murmullo de los vecinos. Pero había una claridad y una precisión en esos sonidos que desafiaban tales explicaciones lógicas. No eran meras ráfagas de viento ni chirridos aleatorios, eran voces humanas, cargadas de emoción, que parecían surgir directamente de las mismas entrañas del edificio. Movida por una mezcla de miedo que me hacía temblar y una curiosidad que no podía ignorar, me vi impulsada a investigar más sobre el edificio en el que acababa de instalarme. Las búsquedas en Internet, consultas en la biblioteca local y conversaciones con algunos vecinos de mayor edad revelaron una historia que nunca hubiera imaginado. El lugar donde ahora se alzaba mi edificio, con sus líneas modernas y su aire de renovación, había sido en su día un orfanato. No un orfanato cualquiera, sino uno marcado por una historia de incontables tragedias. Durante décadas, muchos niños que vivían allí sufrieron debido a la negligencia y al abuso, y algunos incluso encontraron su trágico final entre esos muros. Aprender que mi hogar contemporáneo y aparentemente tranquilo estaba construido sobre tales cimientos de dolor y desesperación, heló mi sangre y llenó cada sombra con un nuevo sentido de urgencia y terror. Esta revelación cambió por completo mi percepción del lugar que llamaba hogar. Los susurros y los llantos ya no eran meras anomalías acústicas, eran los ecos dolorosos de un pasado tormentoso, luchando por ser reconocido. Cada rincón del edificio parecía impregnado con las voces de aquellos niños perdidos, cada ruido nocturno ahora cargaba con el peso de sus tristes historias. Las historias que descubrí sobre el antiguo orfanato eran desgarradoras. Cada relato era más triste que el anterior, niños que vivían en condiciones de abandono, a menudo maltratados por quienes debían protegerlos. A través de registros polvorientos y relatos de ancianos que recordaban el orfanato, aprendí sobre pequeños que, acosados por la enfermedad y la negligencia, encontraron finales trágicos, lejos del calor de un hogar amoroso. Estas historias hablaban de camas que nunca se volvían a ocupar, de pequeñas pertenencias dejadas atrás como fantasmas del pasado de esos niños. Empecé a sentir que esos espíritus de los niños, aún perdidos y confundidos, estaban atrapados dentro de los mismos muros que ahora formaban mi apartamento. Era como si esas almas jóvenes no pudieran encontrar el camino hacia la luz y el descanso eterno, perpetuamente desorientados en un mundo que ya no reconocían. La intensidad de los susurros y llantos en las paredes aumentaba por las noches, como si la oscuridad les diera fuerza y voz. Estos sonidos se volvían más claros, más desesperados, resonando en el silencio con un timbre que sugería un urgente clamor por atención. La creciente intensidad de estos fenómenos parecía estar ligada a mi presencia. Era como si esos espíritus percibieran que alguien por fin los escuchaba, alguien que podía reconocer su sufrimiento. Los llantos se transformaron de meros ecos a voces distintas que, en la quietud de la noche, me llamaban, implorando ser escuchados y quizás, liberados. Cada susurro parecía cargar un mensaje, cada llanto, una súplica, convirtiendo cada noche en una vigilia de emociones y misterios que se desplegaban lentamente alrededor de mi nueva vida en este lugar cargado de un pasado sombrío. Noche tras noche, el miedo se iba apoderando cada vez más de mí.
A pesar de estar rodeada únicamente por las paredes de mi apartamento, sentía una presencia constante, como si miradas invisibles me observaran desde cada esquina. La sensación de estar siendo vigilada se intensificaba con la caída del sol, y cada sombra parecía cobrar vida, moviéndose sutilmente en el rincón de mi visión. En esos momentos de profunda soledad, el rosario que colgaba de mi cuello se convertía en mi único consuelo. La fe que había sido una constante en mi vida ahora se sentía como una poderosa conexión espiritual, un vínculo que tal vez era lo único que me mantenía a salvo de un destino desconocido. Una noche en particular, la atmósfera cambió drásticamente. Los habituales susurros y llantos se transformaron en voces claras y distintas. No eran ya meros ecos de desesperación, ahora eran llamados directos que pronunciaban mi nombre con una claridad escalofriante. Susana, ayúdanos, libéranos, decían, con una súplica que resonaba profundamente en mi ser. Me encontré atrapada entre el instinto de huir de ese lugar maldito y el impulso de compasión hacia esas voces que clamaban por liberación. La lucha interna era agobiante, cada opción con sus propios riesgos y promesas de redención o ruina. Decidí quedarme, movida por una mezcla de valor y temor a lo desconocido. Cada noche desde entonces, mi oración se ha intensificado, mis palabras al cielo se han vuelto más fervorosas. Pido protección y fuerza, no solo para mí, sino también para esas almas perdidas que, de alguna manera, han llegado a depender de mí. Con cada rosario que deslizo entre mis dedos temblorosos, busco la forma de enfrentar esta carga sobrenatural. No sé aún si mi destino será liberar a estos espíritus o si, al intentarlo, me arriesgaré a unirme a ellos en su prisión eterna. Pero aquí estoy, sostenida por mi fe, enfrentando noches llenas de voces del pasado, cada una marcada por el deseo de encontrar paz o ser arrastrada hacia la oscuridad. El inquilino invisible. Me llamo Hugo y tenía 22 años cuando me embarqué en una pasantía en Brasil para trabajar en tecnología y desarrollo de software. Era una oportunidad emocionante, un paso adelante en mi carrera, pero también un gran cambio, ya que nunca había vivido solo en el extranjero. Al llegar, decidí alquilar un pequeño estudio a través de Airbnb. Parecía el lugar perfecto para concentrarme en mi trabajo, y al mismo tiempo, explorar la ciudad en mis ratos libres. Sin embargo, los primeros indicios de que algo no estaba bien comenzaron casi de inmediato. Escuchaba ruidos extraños provenientes del apartamento de arriba, pero lo atribuí al bullicio habitual de cualquier edificio de viviendas. Los primeros días en el estudio transcurrieron sin incidentes, pero no pasó mucho tiempo antes de que los fenómenos extraños comenzaran a manifestarse, alterando la tranquila rutina que había empezado a construir. Primero, fueron pequeñas anomalías, una taza que parecía deslizarse lentamente por la mesa sin que nadie la tocara, libros que encontraba en el suelo al despertar pese a recordar haberlos dejado en el estante la noche anterior. Esos eventos me dejaron perplejo, pero intenté buscar explicaciones lógicas, como vibraciones del tráfico cercano o descuidos propios. Sin embargo, las luces del apartamento empezaron a comportarse de manera errática. Parpadeaban frenéticamente o se apagaban y encendían sin que yo tocara los interruptores. Cada vez que esto ocurría, un escalofrío recorría mi espina dorsal, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Una noche particularmente silenciosa, el aire se cargó de una tensión inexplicable. Fue entonces cuando, al dirigirme al baño, la luz titiló violentamente antes de estabilizarse. Levanté la vista hacia el espejo para encontrarme con la silueta de un hombre detrás de mí. Era alta y oscura, y sus ojos parecían perforar mi reflejo, observándome con una intensidad escalofriante. Con el corazón latiendo desbocado, me giré bruscamente, esperando enfrentarme a alguien, pero no había nadie. Solo el eco de mi propia respiración agitada llenaba el pequeño espacio. Regresé al espejo, examinando cada rincón del baño en busca de alguna explicación. Pero no había nada, solo mi reflejo, ahora visiblemente alterado,
me devolvía la mirada. Tratando de calmar mi mente, me dije a mí mismo que debía ser producto del cansancio y la adaptación a un nuevo ambiente. Intenté convencerme de que no era más que mi imaginación, exacerbada por la soledad y el estrés de la pasantía. Sin embargo, en lo más profundo, una parte de mí sabía que algo no estaba bien, que la presencia que había sentido era demasiado real para ser simplemente descartada como una ilusión. Los días siguientes estuve inquieto, la imagen del hombre en el espejo acechaba mis pensamientos constantemente. Intenté ignorarla, atribuyendo todo a mi mente cansada y sobrecargada, pero el miedo latente dificultaba mi concentración en el trabajo de la pasantía. La sombra apareció nuevamente una tarde mientras me alistaba para salir. La visión fugaz en el espejo me hizo detenerme en seco. Era imposible seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Resuelto a enfrentar la situación, coloqué mi celular en un soporte improvisado, apuntando hacia el espejo del baño. Aseguré que la cámara capturara toda el área reflejada y comencé a grabar. Con el corazón palpitante, salí del baño intentando actuar normal, pretendiendo que no esperaba nada inusual. Cuando regresé, revisé el vídeo con una mezcla de temor y curiosidad. Al principio, todo parecía normal, el baño vacío, el espejo mostrando la quietud del lugar. Pero luego, al darle la espalda al espejo para salir del cuadro, la sombra se materializó lentamente detrás de mí. Era una figura oscura, más definida que antes, claramente delineada y con una presencia intimidante. Cada vez que me movía fuera de vista, la sombra parecía cobrar vida propia. Lo que sucedió al final del vídeo superó todo lo que había experimentado hasta ese momento. Había estado documentando los extraños fenómenos en mi apartamento con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica, o al menos, un registro de lo que estaba sucediendo. Pero lo que capturó la cámara esa noche fue profundamente perturbador. Mientras revisaba las imágenes, todo parecía normal hasta los últimos segundos del vídeo. En ese instante, la figura que ocasionalmente había vislumbrado en el reflejo del espejo hizo algo inesperado y aterrador. Se acercó a la superficie del espejo con un movimiento lento pero decidido, como si de repente tuviera un propósito claro. Entonces, en el reflejo, aparecieron dos ojos rojos, intensamente brillantes y malévolos, que perforaban la oscuridad del apartamento. Estos ojos no eran simplemente un reflejo. Parecían vivos, conscientes, y lo más aterrador era que miraban directamente hacia la cámara. Era como si pudieran ver a través del lente, estableciendo un contacto visual que traspasaba la barrera digital y me alcanzaba a mí, el espectador. La visión de esos ojos rojos, ardientes y llenos de una malevolencia palpable, fue escalofriante. El aire se volvió frío y pesado, como si la misma atmósfera del lugar se hubiera cargado con una energía oscura. En ese momento, una ola de frío recorrió mi espina dorsal, un frío que se sentía como el aliento de algo innatural y maligno. No podía negar lo que mis propios ojos habían visto en esa grabación. Algo completamente inexplicable y profundamente aterrador estaba ocurriendo en ese estudio. La repentina realización de que no estaba solo, que una presencia oscura y decididamente hostil compartía el espacio conmigo, se hizo insoportable. El miedo que sentía era tan abrumador que tomar la decisión de irme no solo fue instintivo, sino necesario para mi propia seguridad. Decidí que no podía pasar ni una noche más en ese lugar, consciente de que mi bienestar, tal vez incluso mi vida, dependía de alejarme lo más pronto posible. Aquella noche, sin pensarlo dos veces, recogí mis cosas y me mudé a un hotel. A pesar de que me sentía más seguro, la inquietud persistió hasta que finalmente regresé a mi país al concluir la pasantía. Desde entonces, he mantenido un respetuoso temor a los espejos, un recordatorio constante de aquellos inquietantes días en Brasil. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.